Fabio, gracias por aceptar que sea yo quien te presente. Buenas tardes. Muchas gracias a Edgar. Muchas gracias también a Darío, el gestor de este tremendo proyecto, y también pues del Centro Virtual Jorge Isaacs y de este simposio que ya va en su versión número 13. Tengo que confesarles que me siento un poquito muy nervioso, ¿sí? Porque bueno, en este evento han sido convocados grandes especialistas, cada uno es extraordinario en su área, y yo me siento como también apenado de venir a hablar seguramente de cosas que saben mejor que yo. Por esa razón yo titulé esta charla como simplemente unas anotaciones para un esquema histórico conceptual de la literatura colombiana. Bueno, otra confesión es que yo me puse tan nervioso cuando caí en cuenta de que me había metido en camisa de 11 varas, que me dijeron tiene 50 minutos para hacer la ponencia, y se me disparó la escribidera y se me fue la mano. Entonces cuando me di cuenta había escrito una conferencia como para 3 horas. Por lo tanto, voy a recortar la conferencia. La conferencia completa pues está por escrito y tengo entendido que va a ser publicada. Tendré que hacerle muchas correcciones. Pero voy a intentar resumir la introducción de la conferencia, que es prácticamente la mitad, y luego sí me concentraré en leerles la parte central de la conferencia. Entonces, vamos con un intento de resumen, porque yo, pues pienso que para hablar de un esquema histórico conceptual de la literatura colombiana es necesario presentar unas ideas preliminares que le den fundamento a lo que voy a desarrollar más adelante. Y aquí yo voy a robármele una frase de Simón Bolívar que me gusta mucho y me la apropio yo, pensando en este tema de un esquema de la historia de la literatura colombiana. Yo digo que mi caso es el más grave de todos, ¿no? Así decía Simón Bolívar pensando en Latinoamérica, ¿no? En la dificultad de organizar los estados en nuestro continente, pensando en la diversidad social, étnica, cultural que nos conformaba. Simón Bolívar decía, nuestro caso es el más grave de todos, ¿no? Los franceses podrán organizar su república, sus estados, ¿no? Los ingleses, los españoles, pero ¿cómo hacemos nosotros con toda esta diversidad y esta complejidad que tenemos? Entonces, mi caso es el más grave de todos, porque tenemos de base una historia canónica de la literatura colombiana y latinoamericana, pero yo tengo que hablar no de una historia, sino como de 4 historias. Tal vez por eso me salió tan largo el tema, porque más que hablar de la historia de la literatura colombiana o latinoamericana canónica, que está escrita en los textos y en los manuales, yo quisiera dar unos apuntes sobre algo que es urgente, ¿no? Hablar de una historia de las literaturas amerindias, de las literaturas indígenas, hablar de una historia de la literatura afrodiaspórica y hablar también, en la medida de lo posible,
de una historia de la literatura femenina, y por eso el miedo que yo tenía, porque aquí hay especialistas en cada uno de los temas, y yo he trabajado a fondo la cuestión indígena y gracias pues a Darío también he estudiado bastante la literatura afrocolombiana, pero reconozco que en ustedes hay gente con un mayor conocimiento sobre el tema. Entonces, resumiendo las consideraciones preliminares, la primera es esta, y es que en el año 1997 hubo una cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas que se realizó en Suecia, y en esa cumbre internacional los pueblos indígenas de Latinoamérica, los pueblos indígenas de nuestro continente, rechazaron pública y universalmente el concepto y la denominación de América para este territorio, y escogieron un nombre en lengua indígena que es Abya Yala. Abya Yala proviene de la lengua del pueblo Kuna, asentado en territorio colombiano, en el territorio fronterizo entre Colombia y Panamá. Y en la lengua Kuna, pues Abya Yala tiene el sentido de tierra en plena madurez, invocando a la diosa madre universal de todos los pueblos nativos de nuestro continente, ¿no? Abya Yala es el nombre en lengua Kuna. En lengua quechua hablamos de la Pachamama, ¿no? A veces se dice la madre tierra, pero esa traducción queda corta. Es la madre universo, ¿no? Involucra concepciones espaciotemporales en la lengua quechua. En la lengua Namzik, que es del pueblo Misak, uno de nuestros pueblos importantes y poderosos aquí en el departamento del Cauca, también aquí en el Valle del Cauca y aquí en la Universidad del Valle. En la lengua Namrik ellos dicen Novirao. Novirao quiere decir tierra o territorio grande y sagrado, en la lengua de los Misak. El pueblo Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta se refiere a ella como Java Gaulchoban, concepto similar, la madre universal. Java es madre. Java Gaulchoban es la madre universal. Total, que los pueblos rechazaron la denominación de América y simultáneamente con esto en todo el continente se empezó a fortalecer un movimiento de decolonialidad, de descolonización de los espíritus, del pensamiento, de las prácticas y de los espacios pues, que han promovido la colonialidad, como hay que reconocerlo, las universidades. Segunda consideración es que voy a hablar un poco más de lo que podemos considerar literaturas indígenas, porque la verdad es que las civilizaciones en el continente de Abya Yala, las civilizaciones tienen fácilmente 3.000, 4.000, 5.000 años de antigüedad. La civilización de los mayas, contemporánea de los olmecas en México, tiene tranquilamente 5.000 años de antigüedad. La civilización del Tahuantinsuyo
un territorio inmenso que abarcaba Argentina, norte de Argentina, de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. La civilización de los incas, el Tahuantinsuyo, tenía en el momento del arribo de los conquistadores más o menos unos 200 a 300 años de haberse establecido, pero a ellos les antecedieron grandes civilizaciones como los Mochica, como Tiahuanaco, los Huari. Entonces, las civilizaciones de nuestro continente son mucho más antiguas que las civilizaciones que vinieron dizque a civilizarnos a nosotros. España no existía. España vino a tener carta de ciudadanía como un estado consolidado en 1492, cuando supuestamente vinieron a descubrir este continente. Entonces, en las historias de la literatura colombiana y latinoamericana es un exabrupto que se refieran a nosotros hablando de literatura precolombina. No, la literatura existía en nuestro continente y Cristóbal Colón no había nacido. España no había nacido. Entonces lo correcto sería decir que España es preincaica, o que España es prenáhuatl, premaya, ¿sí? Porque las civilizaciones en nuestro continente son con mucho, muy anteriores a lo que hoy en día llamamos pues civilización europea o civilización pues española, si lo vamos a llamar así. Y entonces pues ese ya es un primer apunte para una historia conceptual de la literatura en Colombia y en Latinoamérica. La literatura en nuestro continente es tan antigua como sus civilizaciones. Cuando España apenas sí estaba organizando el idioma que hoy decimos español, pero que realmente es castellano, sí, porque no había una única lengua y no hay una única lengua en España, ¿no? Cuando el español o castellano apenas sí se estaba configurando como una lengua normatizada, la primera gramática del español es de 1492. Aquí ya había grandes poetas y filósofos como Netzahualcoyotl, de lengua náhuatl, ¿no? En la civilización de Mesoamérica. Y ya existían textos tan importantes y tan antiguos como, decimos el Popol Vuh, pero en realidad son los, porque son varios, los Popol Vuh de la civilización maya. Libros como, también decimos, el más conocido y más bello y más intrincado de todos, el Chilam Balam de Chumayel, de la literatura maya. Pero ese no era el único, había varios Chilam Balam, varios libros así titulados. Entonces la literatura es, en nuestro continente, Abya Yala, es anterior, con mucho, a la llegada de los europeos. Lo que pasa es que negaron, destruyeron los rasgos civilizatorios y humanos de nuestros pueblos originarios. Todo fue sometido al fuego de los misioneros. Por ejemplo, los mayas, los olmecas, habían inventado la escritura sin necesidad de que llegaran aquí los españoles. Habían inventado los libros y las bibliotecas, ¿no? En la lengua
de los nahuas, por ejemplo, los amoxtli, eran los libros de pinturas, y las bibliotecas donde se conservaban los libros de pintura se llamaban la Casa de las Pinturas, porque es una lengua florida, una lengua muy metafórica y muy poética, la lengua náhuatl. La literatura ya existía aquí. En las historias canónicas y oficiales de la literatura se menciona de paso una supuesta literatura precolombina, que ya he recusado ese título. Ellos eran los premayas, o los preincaicos, o los preaztecas, si se quiere. Y aquí ya teníamos grandes poetas y grandes obras literarias. Existía la escritura y existían los libros, pero la característica fundamental de la literatura del Abya Yala en la antigüedad hasta nuestros días es que es una literatura preponderantemente oral, de tradición oral. Así hubiera libros de medicina, de astronomía, de poesía, pero los jóvenes que estudiaban, que aprendían a leer y a escribir en estos libros, estaban en la obligación de memorizarlos. Por eso cuando los españoles llegaron y quemaron las bibliotecas mayas y aztecas, después los inteligentes jóvenes aztecas que los misioneros habían educado también en español, ¿sí? Y en la escritura española, pudieron rescatar los libros antiguos y la poesía antigua porque la tenían en la memoria y en el corazón. Entonces, esa periodización canónica de la literatura, de la historia de la literatura, es algo que yo cuestiono dentro de mis anotaciones. Los historiadores de la literatura nos hablan de un periodo precolombino, por supuesto de una literatura colonial que en su gran mayoría no fue hecha por nativos de nuestro continente, fue hecha por misioneros, por curas y por funcionarios de la corona española. Difícil es que digamos literatura colombiana cuando los que escribían eran funcionarios de la corona española. Y se habla de literatura colonial y de literatura republicana. Yo subsumiría las historias canónicas de la literatura colombiana y latinoamericana en dos periodos solamente. Digámoslo así, literatura colonial y literatura republicana. Entonces, otra consideración necesaria es que es muy difícil hablar de una historia de la literatura colombiana haciendo abstracción de la historia de la literatura latinoamericana, porque lo que conocemos como literatura latinoamericana y literatura colombiana es una literatura que tiene como modelo y como molde la literatura europea, la literatura española, la literatura francesa, la literatura alemana, la literatura inglesa. Ese fue el molde o el modelo que sirvió a las escritoras en la época colonial y republicana. Entonces, hay una historia, por supuesto, de la literatura latinoamericana y de la literatura colombiana, que es esa a la que yo llamo canónica, que está dentro de los parámetros de la colonialidad. Pero al margen de esa historia está la historia de la literatura indígena de Abya Yala, que como les he dicho, proviene de muchos, cientos o miles de años
antes de que fuéramos invadidos por el continente europeo, antes de que fuéramos invadidos por España, Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces hay una historia más antigua y más extensa que los historiadores han ignorado. Y al margen de la literatura latinoamericana y colombiana, tenemos que historiar, bueno, eso ya se está haciendo, una literatura afrodiaspórica, afrocolombiana y afro-latinoamericana, que igual puede ser datada desde la época colonial, cuando hombres y mujeres fueron secuestrados en África, despojados de todo rasgo de humanidad y conducidos a nuestro continente para someterlos al trabajo forzado, ¿no?, en calidad de esclavos, robándoles, como les dije, cualquier rasgo de humanidad, animalizándolos. Entonces, en eso consistió la esclavitud. Pero lo que no podían los colonialistas, lo que no podían era despojar al hombre y a la mujer afrodescendiente de su memoria y de su espíritu. De su memoria y de su espíritu. De modo que cuando ellos llegan aquí, desnudos de todo, incluso desnudados hasta de sus propias lenguas originarias, porque muy conscientemente los esclavistas intentaron crear una especie de Babel con toda la gente que traían de África para que no pudieran entenderse entre ellos, para que se mezclaran las lenguas africanas. Entonces no había una comunicación posible, y eso pues da la maravilla de las lenguas reinventadas, ¿no? Las lenguas creoles o criollas. En Colombia tenemos 2, pero en el Caribe hay muchas más, que son reelaboraciones lingüísticas que hacen los hombres y mujeres afrodescendientes, y traen ellos también la memoria de su literatura, que también es antigua, porque las civilizaciones africanas también son anteriores a la consolidación de la civilización europea, ¿no? Aunque eso lo niega la historia, ¿no?, porque la historia la hicieron los vencedores, pero esos vencedores no lograron completamente su cometido, y por eso seguimos aquí de una manera insistente. Entonces también, como parte de ese proceso de lavado cerebral y espiritual que se nos hizo al imponernos las lenguas europeas y las religiones judeocristianas, no solo el catolicismo, que fue abominable y aberrante, pero también vinieron las religiones evangélicas o protestantes a asentarse aquí. Pero al margen de eso, la literatura que llamamos indígena ha subsistido. No solamente es la literatura de la antigüedad, como me decía mi sobrinito, ay tío, eso de los antepasados. Yo le decía, no papi, estamos aquí, estamos presentes, no somos nuestros antepasados, somos nosotros, ¿no?
Y lo mismo pasa con la literatura afrodiaspórica. Ha tenido una continuidad las tradiciones orales, míticas, sagradas, africanas, han tenido una continuidad, una transformación necesaria, por supuesto, y una continuidad hasta nuestros días. Pero esa es otra historia, como decía Mijael Ende, esa es otra historia, pero tiene que ser contada ahora también. No esperar a otro momento y a otro lugar para contarla. Y está la otra historia también silenciada, que es la literatura escrita por las mujeres, porque en el proceso de colonización, como fue conducido en el nombre de Dios y de la Iglesia Católica, o en el nombre de Jehová y de las iglesias evangélicas, en esta ideología judeocristiana, la mujer es un personaje de segunda o de tercera categoría, y ese mal lo arrastramos nosotros hasta nuestros días. Entonces, a la mujer le fueron negados sus derechos. Hasta bien entrado el siglo XX, y solamente a mediados del siglo XX empieza a verse el trabajo oculto y silencioso que hicieron las mujeres en el siglo XIX y en el siglo XX, pero que no han sido integradas en las historias de la literatura colombiana, bueno, y de la literatura latinoamericana. Entonces, ahorita, perdón Edgar, me estoy demorando mucho en los preliminares y no voy a alcanzar a leer. Bueno, entonces quiero decir que dentro de esa historia canónica se reconocen algunos, yo les dije, dos grandes periodos, historia colonial e historia republicana, y al interior de esa historia canónica, que es la historia de la literatura latinoamericana y colombiana, se identifican tendencias y movimientos importantes que están integrados en esa historia. Digamos, el romanticismo, que es algo, por supuesto, tomado de Europa y además tomado de una manera tardía, ¿sí? Porque se demoró casi 200 años en llegarnos a nosotros. El romanticismo marcó el siglo XIX literario en Colombia, y de alguna manera luego el realismo, diversas facetas del realismo, el naturalismo, el realismo crítico socialista, digámoslo así, en los inicios del siglo XX, la literatura latinoamericana y colombiana está construida sobre esos modelos. El primer gran movimiento que se dio, que fue el modernismo latinoamericano, no el modernismo brasilero, pero que tenía su mente puesta en paisajes del Medio Oriente, árabes, ¿no? Lo que el mismo Rubén Darío hablaba de las Torres de Marfil, él estaba encerrado en esas Torres de Marfil y no se daba cuenta, porque para ese modernismo no, lo que es la indianidad y la africanía no valía, ¿no? Por eso alcanzó un reconocimiento hasta en tierras europeas. A principios del siglo XX ya se dio
se pasó pues del modernismo a lo que llamaríamos el realismo y el realismo crítico. En Brasil sí se dio otro tipo de modernismo a principios del siglo XX, también dentro de las vanguardias. El modernismo brasilero sí tenía en cuenta la existencia de las poblaciones indígenas y de las sociedades afro-brasileras, y pasaron muy bien a la literatura brasilera. En el continente latinoamericano hubo unos movimientos interesantes conocidos como el indigenismo y el negrismo, ¿no? Novelistas y sobre todo poetas, narradores y sobre todo poetas de las Antillas, que rescataron una poética afro muy fundamentada sobre todo en las lenguas y en los ritmos traídos desde África y que estaban presentes en el mundo americano ignorados hasta entonces. Así como hubo un indigenismo, también hubo un movimiento importante que se llamó el negrismo, ¿no? 1920, 1930 más o menos. Y bueno, habría mucho que decir sobre estos temas, pero yo digo que lamentablemente las denominaciones de negrismo e indigenismo para estas corrientes son claramente un exabrupto y un error, en tanto estén basadas no en criterios estéticos y literarios, sino en consideraciones puramente raciales. Raciales, pues, entendido en el peor sentido de la palabra. Eso es objeto de discusiones todavía en este momento, donde ha habido un resurgir y un renacer de lo afrodiaspórico aquí en Colombia. Por ejemplo, que se rechace la idea de la denominación de lo negro, ¿no? ¿Qué sería la literatura afrocolombiana? Se requiere que haya una pigmentación especial de la piel para decir este es un literato afrocolombiano, y si no tiene esa pigmentación, entonces no lo podemos considerar afrocolombiano. Eso es muy, bueno, es cuestionable y en este momento es cuestión de debate, igual con el indigenismo. Aquí Edgar sufrió de eso, y otros amigos escritores del Pacífico, que se les niega el ser escritores del Pacífico porque le dicen, no, pero es que vos sos blanco, vos sos eurocentrista hasta en el color de la piel. Entonces no puede ser del Pacífico porque no tiene una pigmentación. Y lo mismo pasa con el indigenismo, ¿no? Pues el indigenismo, para pasar rápido por allí, una de las características principales es que no fue literatura hecha por indígenas, sino por no indígenas, que tocaban temas indígenas. Es distinto, así como en la literatura colombiana muchos escritores que no se reconocen como afrocolombianos han trabajado en su literatura temas relacionados con africanía, digámoslo así. Puedo de pronto más adelante mencionarles algunos. Entonces es un exabrupto para mí hablar de negrismo y de indigenismo en literatura, porque como que se atienen a consideraciones puramente raciales y no estético-literarias.
Bien, entonces voy a saltarme el resto de consideraciones preliminares y voy a empezar a leer, voy a leer un poquito a la carrera, me perdona si me lenguo la traba. Para el caso colombiano es necesario reconocer que las literaturas indígenas, antiguas y coloniales solo muy tardíamente han sido reconocidas, en algunos casos como la literatura de los muiscas, pero en la mayoría de los casos han permanecido ignoradas y olvidadas para recordar nuevamente la expresión del poeta Jorge Salamea, y es un fenómeno solo recientemente reconocido y estudiado gracias al trabajo investigativo, sobre todo de antropólogos, investigadores literarios, así como a la intención de los pueblos indígenas de dar a conocer por mano propia sus tradiciones literarias. Bueno, esta aclaración es importante porque para los casos de Perú y de México, Guatemala, desde principios del siglo XX, los investigadores se abocaron al estudio de las antiguas literaturas en lenguas mayas, en lengua náhuatl o en quechua, ¿no? Y lo incorporaron desde muy temprano a sus tradiciones o a sus historias literarias. En Colombia eso no ocurrió. Solamente ubiquémonos en los alrededores de los años 1980 para que empezáramos a pensar en la existencia de literaturas indígenas. Antes no. Y lo mismo pasa con las literaturas afrocolombianas. Aunque hay una historia negada y olvidada de la literatura afrocolombiana y de la literatura indígena, no hubo un reconocimiento oficial sino a partir de la década de 1980. Los pocos vestigios de literaturas indígenas antiguas que tenemos se deben al trabajo de recopilación efectuado por misioneros españoles, cronistas españoles e historiadores coloniales. Como ejemplo tenemos una recopilación realizada a principios del siglo XX, si mal no estoy, hacia 1929, un investigador alemán, Walter Krickever, publicó un libro llamado Mitos y leyendas de los aztecas, mayas, incas, muiscas y otros pueblos centroamericanos. Pero aún así no se les daba el estatuto de tradición literaria o de textos literarios. Cuando se hablaba de mitos y leyendas, ya eso excluía del concepto de literatura forjado por Occidente. Entonces, esas manifestaciones literarias quedaban subsumidas bajo rúbricas de mitos, leyendas, folclore, literatura folclórica y popular. Hacia 1980 se vino a reconocer el valor literario de las tradiciones indígenas, cuando en algunas universidades públicas del país se dio inicio a su estudio sistemático como etnoliteraturas, literaturas indígenas y otras denominaciones. Pues nosotros en la Universidad del Valle, afortunadamente, fuimos de los pioneros en darle un lugar a los estudios y a las investigaciones de literaturas indígenas de Colombia y del continente, pero no estábamos solos.
Estaba la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fernando Urbina, por ejemplo. Estaba la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿sí? Los estudios que ha hecho también el profesor César Valencia, aquí presente. Yo me escudo en que están aquí presentes los especialistas. Y por supuesto en la Universidad de Nariño, que de entrada llegaron golpeando duro, creando una maestría en etnoliteratura. La Universidad de Nariño, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle. Nos metimos de lleno para que hubiera ese reconocimiento de lo indígena y de lo afro con el Estatuto de Literaturas. Entonces, en 1986, para dar los ejemplos concretos, por primera vez se publica en Colombia, bueno, con el patrocinio, por supuesto, de una entidad oficial, un libro que se titula Literatura de Colombia Aborigen, una compilación hecha por Hugo Niño, y es la primera vez que se le entrega al público colombiano, sobre todo al público universitario, una compilación gruesa de literatura de la tradición oral de los pueblos indígenas de Colombia, recopilación que originalmente había sido hecha, era un trabajo de antropólogos principalmente, pero pues con Hugo Niño ya decimos, esta es literatura colombiana, literatura de Colombia aborigen, donde entran los textos indígenas y también se tienen en cuenta los textos de la tradición oral de las comunidades afrocolombianas. Fíjense que llegamos un poquito tarde al paseo los colombianos. 1986, cuando en México y en Perú desde principios del siglo XX o aún desde el siglo XIX ya se hacían los estudios de literaturas indígenas. Ahora, ese caso fue como el de la única golondrinita que sí hizo verano, el de Hugo Niño, porque se fue sembrando esa semilla en nosotros, quienes empezábamos nuestros estudios de literatura, en nuestros maestros, y tuvimos que esperar algo así como 30 años para que en Colombia se hiciera una segunda publicación importante en temas de literatura afrocolombiana y literatura indígena. Desde 1986 damos un pequeño salto hasta el 2010, cuando el Ministerio de Cultura publica una biblioteca de autores afrocolombianos. Y el mismo Ministerio de Cultura en el 2010 publica una biblioteca básica de los pueblos indígenas, donde hay por lo menos 4 tomos gorditos de tradiciones indígenas, mitologías, ¿no? Leyendas, cuentos, poesía, pero también se incluyen escritores indígenas por primera vez en el 2010. O sea, fue hace poco más de 10 años, 12 años, 11 años. Ahí se le da un reconocimiento o un espaldarazo oficial a la idea de que existen o han existido en Colombia unas literaturas indígenas y unas literaturas afrocolombianas. Entonces en la colección son 2 bibliotequitas pequeñas, la de los pueblos indígenas me parece que son como 8 libros más o menos. 4 de esos libros están dedicados a las tradiciones míticas orales. Eso lo hizo un gran amigo, el profesor Miguel Rocha Vivas, hace la compilación en 2
2 libros, Antes el amanecer y El sol babea jugo de piña, y el profesor Fernando Urbina hace la compilación de las tradiciones de la gente de la selva, ¿no? Pueblo Huitoto, ¿no? Que es otro nombre también rechazado, ¿no? Huitoto. Ellos tienen su propia autodenominación, Muruy, Muinane, Minica, porque igual que el nombre de América, a todos los pueblos indígenas los bautizaron así, les pusieron el nombre que se les ocurrió a los conquistadores, aunque ellos tuvieran su propio nombre, ¿no? Por eso todos los pueblos indígenas en Colombia tienen una doble denominación. En algunos casos la denominación es desobligante, ¿no? Por ejemplo, el pueblo Misak es conocido como los guambianos, ¿no? Bueno, eso tiene una razón de ser en el idioma propio de ellos. Guambía, que es su territorio, se españoliza el gentilicio a guambiano, ¿sí? Sí, los guambianos, ¿no? Los Nasa, por ejemplo, en la literatura, en la historia colombiana se les ha conocido como los paes o los paeses, pero ellos dicen no, nosotros somos Nasa, quiere decir gente, nosotros somos gente porque habían sido despojados de sus rasgos de humanidad también. Entonces, Miguel Rocha, Fernando Urbina, tiempo. Ah, bueno, sí, tiempo. Qué pena. ¿Qué hora es? ¿Cuánto? Bueno, voy a correr un poquito. En el caso, pues, hay una literatura indígena que solamente ahora viene a ser reconocida, las tradiciones míticas orales y los escritores indígenas con nombre propio. Tengo aquí como ejemplo el poeta Hugo Jamioy Huajibioy del Valle de Sibundoy, un maravilloso poeta. Freddy Chicangana, que pertenece al pueblo Yanacuna, aquí del departamento del Cauca, del macizo colombiano, y hay una cantidad grande de escritores guayú que han tenido un reconocimiento nacional e internacional. Me parece que el número es mayor en el caso de los guayú porque el gobierno venezolano en un momento dado le prestó atención a sus pueblos indígenas, entre ellos el pueblo guayú, y patrocinó el desarrollo de sus literaturas. Y de eso se beneficiaron los guayú que viven en el lado de acá de la frontera, ¿no? Los guayú son una nación indígena que va entre Colombia y Venezuela. La frontera para ellos no existe, como los Cuna. Entonces tenemos autores como Miguel Ángel Jusayú, poeta, Glicerio Pana, Ramón Pasipuana, Vicenta María Ciosi, que la hemos traído aquí a la Universidad del Valle y hemos publicado algunos de sus relatos. Bueno, y son pocos los autores indígenas reconocidos con nombre propio, son pocos. Pero por lo menos ya tenemos un buen inicio con el libro de Hugo Niño y con los libros de Miguel Rocha, que le presentan al público un panorama bien amplio de las tradiciones. Bueno, después vamos a tener un tiempito para conversar. Voy a pasar al otro tema. Es el de las literaturas afrocolombianas. Han sido las grandes ausentes y silenciadas en las historias de la literatura colombiana.
Las primeras expresiones relativas a lo afro en nuestra literatura las debemos al escritor Jorge Isaacs, quien en su novela María no solo da presencia en el espacio social vallecaucano a un importante conjunto de personajes afrodescendientes en calidad de esclavizados, sino que ha intercalado, y estas dos cosas que vienen me parecen las más importantes, ha intercalado en el relato de María una nouvelle, en el sentido francés, un relato largo, una novela corta, un cuento largo, una nouvelle de tema afro, que recrea la historia de hombres y mujeres deportados de su África natal, desplazados hacia el equivocadamente llamado Nuevo Mundo, para ser explotados en las minas y haciendas de los grandes terratenientes. Es la historia de Nay y Sinar, donde siguiendo las pautas del romanticismo europeo, esto es interesante. Jorge Isaacs se inscribe dentro de esa corriente romanticista o romántica, ¿no? ¿Ah? Sí. Que proviene, bueno, primero de Alemania y luego de Francia, ¿no? Para Jorge Isaacs el modelo era el francés. Y pues el hecho de que le dé lugar en esa novela que está escrita pues en un castellano muy elaborado, porque Colombia era un país de un culto fetichista, ¿no? A la pureza del castellano. Entonces que Jorge Isaacs le dé lugar a un relato de la tradición oral, de la memoria y la tradición oral africana, eso ya es un buen indicio. Y segundo, que le da lugar también a la expresión afropoética en los cantos de los bogas del río Dagua, porque pone esos cantos en el habla propia de los bogas y de la gente del Pacífico, no en castellano, no en el castellano de la Atenas sudamericana, porque afortunadamente estaba lejos, ¿no? Pone a los bogas en la novela a cantar en su lengua, que es un castellano africanizado, ¿sí? Y entonces está poniendo el habla afrocolombiana por encima de la lengua española, del castellano. Esa fue la primera irrupción, digo yo, de la africanía en la literatura colombiana. Todos sabemos, Jorge Isaacs no era afrodescendiente. Pertenecía a una de las nobles y ricas familias de hacendados esclavistas de origen judío, ¿no? Pero es muy interesante que le dé lugar en su novela, la primera gran novela colombiana, a la tradición oral africana y a la poética africana. Y este fenómeno que puso Jorge Isaacs en María es desarrollado con mayor sistematicidad y amplitud, ahora sí, por el primer poeta afrocolombiano que tuviera un cierto reconocimiento en las letras nacionales. Y ustedes saben que estoy hablando de Cantos Populares de mi Tierra, de Candelario Obeso. O sea, pues Isaac se le adelantó unos 10 añitos a Candelario Obeso, pero Candelario Obeso lo sistematizó y publicó un libro de poemas completamente en lengua afrocolombiana,
y una proeza extraordinaria porque lo hizo en la Atenas sudamericana, ¿sí? Donde estaban los gramáticos especialistas en latín. Y él llegó con un libro de poemas en lengua de bogas. Bueno, y paradójicamente, bueno, el libro de Candelario Obeso tuvo en su momento un cierto reconocimiento en la cultura bogotana, en la sociedad bogotana y colombiana, pero luego fue echado en el olvido hasta nuestros días. Lo más triste y paradójico es que una universidad bogotana, un conglomerado pues, de empresas bogotanas, publicaron una edición popular del libro Cantos Populares de mi Tierra y se vieron en la penosa necesidad de tener que traducirle a los colombianos los poemas de Candelario Obeso. Sí, eso me parece terrible. O sea, que yo no sea, como colombiano, no sea capaz de leer un poema de Candelario Obeso y que me lo tengan que traducir. Eso es el colmo de los colmos. Y bueno, avanzo más rápido, no leo, porque Candelario Obeso no solo hizo ese acto de rebeldía tremenda de darle voz a su pueblo afro en la literatura colombiana, aunque luego lo silenciaron, pero además Candelario Obeso se le adelantó a la historia de la literatura latinoamericana en el sentido que les hablé ahora. Años 1920-1930, en las Antillas, Puerto Rico, Cuba, Martinica, los poetas empiezan a explorar las poéticas africanas, el canto, el ritmo, la danza, expresado en su poesía. Luis Pález Matos, Nicolás Guillem, César Aimé, galardonado pues por la Academia Francesa de la Lengua, pero César Aimé era un poeta antillano y era un poeta afro y que escribió además discursos contra la colonialidad y por la descolonización de África, que todavía estaba bajo las garras de los franceses, los ingleses, bueno, y otros países europeos. Entonces se les adelantó, porque él fue el primero en darle lugar a una expresión afropoética en la literatura. 1887. Se adelantó como 30 o 40 años, hasta que aparecieron Pález Matos, Guillén, y en el caso colombiano, pues otro poeta muy querido, muy hermoso, Jorge Artel, ¿sí? Que le da una voz muy consciente y crítica desde la historia, la cultura, la sociedad africana perviviendo en el territorio colombiano. Igualmente, Artel, con ser el extraordinario poeta y que en su momento es el único representante de la literatura colombiana en ese movimiento fuerte que se dio en las Antillas que se llamó el negrismo, ¿sí? Pero también Artel fue silenciado de alguna manera por la literatura, entre comillas, colombiana, hasta nuestros días, que hemos empezado a revalorar y rescatar la literatura afrocolombiana. Y para terminar así tan rapidito con la parte afro de literatura afro colombiana, habría que decir esto. En la literatura canónica colombiana,
no se decía lo afro, sino lo negro ha estado presente. Me gusta más el término de africanía, que trabajaron dos queridos antropólogos colombianos, Nina Friedemann y Jaime Arocha. Entonces, en la literatura colombiana canónica, muchos escritores han utilizado el tema de lo afro. En sus novelas, en algunos casos se revela toda la ideología racista, sexista y clasista. Por ejemplo, una novela muy famosa e infame al mismo tiempo, que se llama Lejos del Nido. Sí, allí hay referencia al mundo indígena y al mundo afro, pero desde el punto de vista de la sociedad antioqueña de su época. Y otros le han dado un mejor tratamiento, si se quiere, al tema afro en su literatura. Mencionaría rapidito la novela Risaralda, que además tiene un subtítulo interesante, Risaralda, novela de negredumbre y vaquería, de Bernardo Arias Trujillo, escritor caldense en su época. No sé ahora cómo se diría, era caldense. ¿Cómo se llama, César? Sigue siendo Caldas. Bueno, gracias. Sí, Bernardo Arias Trujillo era un escritor extraordinario también, un rebelde, poeta, anticlerical, e hizo esta novela que se llama Risaralda, como, aunque tuvo una intención, pero su ideología después lo traicionó. Le llamó novela de negredumbre y vaquería, y en esa novela Bernardo Arias rescata un poco de la historia de africanía en Colombia, cuando se conformaron poblaciones, pueblos con personas escapadas de la esclavitud y que lograban asentarse en algún fragmento de la geografía colombiana y recreaban su propio mundo autónomo en Sopinga. Sopinga era el nombre afro. Allí no entraban curas, los curas que entraban pues predicando al Cristo crucificado, pues los cogían y los crucificaban porque venían a casar a la fuerza y a bautizar a la fuerza y a querer cambiar las tradiciones afro para que se volvieran santos católicos. Entonces los crucificaban, no los clavaban, pero por lo menos los amarraban a una cruz y no entraba policía ni ejército. Hasta que llegó una señora caldense con títulos de propiedad y les dijo: un asentamiento afro de decenios desde el siglo XIX, y llegaron y les dijeron: ustedes no son dueños de esto, les damos dos opciones, o se van para otra parte o se quedan aquí pero no son dueños de nada, se quedan trabajando para los hacendados. Y si no, aquí tenemos las embarcaciones con los cañones apuntándole. Eso fue hacia 1900 aquí en Colombia. Tenemos las embarcaciones que salían de aquí de Puerto Mayarino y llegaban hasta donde hoy en día está la Virginia, y tenían las cañoneras del ejército colombiano apuntándole a la población afro de Sopinga, hasta que tuvieron que huir porque los iban a masacrar. Algunos se quedaron trabajando para los nuevos amos y entonces decidieron que el nombre de Sopinga era horrible porque era vulgar, porque era un nombre afro. Dijeron: hay que echarle la bendición, bauticémoslo como la Virginia. Entonces
la Virginia se quedó hasta el sol de hoy. Bueno, regálenme por favor no, Magdalena, unos 8 minuticos, ¿sí? 5, pues 5, por el amor de Dios. Ah, qué pena. Es que, pues, quería hablar también de la literatura femenina. Lamentablemente no alcanzo a hablar de otra historia ignorada y olvidada, que es la literatura escrita por las mujeres en Colombia. Afortunadamente en este simposio vamos a tener a una de las grandes especialistas, que es la profesora Carmiña Navia, una de nuestras grandes maestras de la Universidad del Valle, que ha hecho mucho, y los grupos de investigación y estudio de género que se han gestado en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional y en otras universidades colombianas, que se han dado al rescate de esa historia negada y olvidada. Y entonces, para que podamos conversar un poquito.